tenemos como invitado especial a nuestro párroco, el Padre Rodrigo Cifuentes. Padre, bienvenido a este encuentro intergeneracional. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación que me hacen para compartir un poco en esta tertulia. Ya casi entrerrieño, Padre, ya estamos para expedirle la cédula de ciudadanía nuestra. Yo soy entrerrieño desde el día que me nombraron para esta parroquia. Qué bueno. Desde ese día me comprometí porque tengo eso y es un compromiso con las comunidades donde he estado. Entonces, pues yo al menos me considero entrerrieño. Yo no sé si la gente considerará que soy uno más con ustedes, pero yo me considero de aquí y tengo sentido de pertenencia. Un pajarito me contó, Padre Rodrigo, que cuando usted llegó el primer saludo a la gente, supongo yo desde el púlpito, fue con el himno de Entre Ríos. ¿Eso es cierto, Padre? Sí, fue en la misa de posesión. Esas fueron mis primeras palabras. Te saludo, Entre Ríos, Edén de mis mayores. Precisamente por lo que le acabo de contar. Claro. Y es porque tengo sentido de pertenencia y porque me hago uno más en la comunidad y por eso me interesa, me preocupa, me duelen las cosas de la comunidad. Qué bueno, Padre. Yo creo que así lo sentimos la mayor parte de los entrerrieños, los que nos hemos acercado a usted y pues a la iglesia. Yo quería preguntarle, Padre, la comunidad, ¿cómo la encontró usted en ese momento, digamos, en el tema religioso, en el tema de asistencia a los sacramentos, a la liturgia, y cómo la está encontrando ahora? ¿Cómo la ve, Padre? A ver, encontré una comunidad de fe, una comunidad, podríamos decir que comprometida con su fe, de arraigos profundamente cristianos, católicos, sobre todo, que tendríamos que resaltar esa palabra precisamente de arraigos profundamente católicos, y es una comunidad que expresa su fe, que la expresa de muchas maneras, pero sobre todo en la vivencia de los sacramentos y en la piedad popular. A mí me impresionó una frase que usted soltó terminando la preparación de los niños del último contingente de primera comunión. Y decía usted, es muy posible que estos niños, esta sea la primera y la última comunión. Yo personalmente me fui golpeado. ¿Nos quiere de pronto, Padre, participar un poquitico de lo que estaba pensando usted en ese momento? A ver, ¿por qué se fue golpeado? Me impactó. Me impactó, aunque yo veía que eso era realidad, ¿cierto? Sí. Pero que lo dijera el párroco me llenó como más, me impactó más. Yo me fui francamente pues triste por nuestra comunidad, claro que sí. Sí, lo que pasa es que también en nuestras familias, sí, y usted sabe que la familia es la célula de la sociedad, es la primera iglesia doméstica, es la primera escuela. Precisamente como en nuestras familias se ha ido deteriorando, digámoslo así, la formación en vida cristiana, en valores, muchos de los padres de familia no ven la hora de que el niño haga la primera comunión, o cuando más la confirmación, para decir, bueno, ya siquiera que salimos de esto. No, de la vida sacramental no se puede salir, porque la vida sacramental es de siempre, es de todos los días, es de un buen cristiano católico. Entonces no es que siquiera salimos de esto, y lo dije precisamente porque como falta compromiso de vida cristiana, de formación cristiana en muchas familias, en muchos hogares, para muchos niños ya terminando el catecismo y haciendo la primera comunión, ya jamás se vuelven a preocupar por volver al templo, por celebrar la fe dominical, que es un compromiso de todos. Claro. Entonces, en ese aspecto era mi expresión. Seguramente, y seguramente que muchos de esos niños que hicieron su primera comunión jamás han vuelto al templo. Yo tengo unas expresiones en la comunidad que algunas veces digo. Por ejemplo,
hay que venir a misa el domingo, hay que celebrar la fe comunitaria el domingo. Hay mucha gente que jamás he visto en el templo, que siendo o profesándose en católicos, no los ve uno cumpliendo con sus deberes como católico, porque si yo me digo soy católico, pues debo tener mis compromisos como católico. Y he expresado que muchas personas nunca van al templo y el día que van ya no vienen, sino que los traen. Y los traen porque ya los llevan para el cementerio. Y es una tristeza que no se viva la fe cristiana católica y que no vivamos nuestros compromisos cristianos. Tal vez por eso usted ha fortalecido bastante los pequeños grupos de familia, Padre Rodrigo. Los pequeños grupos de familia han sido un poquito difíciles, pero los hemos perseverado. Lo ideal de un pequeño grupo de familia es que asistan todos los de la casa. Papá, mamá, hijos, los que viven en la casa, los que están, los vecinos, porque depende del lugar donde se haga. Lo ideal es eso, mas sin embargo, perseveramos, insistimos, porque eso es fundamental en nuestro plan de pastoral, y por eso le perseveramos, y porque a eso apunta la Iglesia, a pequeñas comunidades donde se viva la fe. Eso fueron las comunidades cristianas, las iniciales, las primeras comunidades cristianas eran grupos pequeños, pero donde se participaba de la fracción del pan, se eran solidarios, compartían lo que tenía y nadie pasaba necesidad. Entonces, por eso se le insiste a los pequeños grupos de familia, ojalá lleguen a ser lo que deben ser, verdaderas pequeñas comunidades, donde se vive el amor, se vive la fe y se es solidario con las necesidades de los hermanos. Claro que sí. Padre, yo quería preguntarle desde aquí, desde parroquia, desde lo más chiquito que tiene la Iglesia Católica, que son las parroquias, siguiendo con curias diocesanas y tal, ¿cómo ve usted para dónde va la Iglesia Católica en el mundo? Y lo pregunto es, digamos, por los cambios que se vienen dando, la sociedad que viene dando cambios, el mundo como tal que no logramos todavía descifrar para dónde es que va y el papel que juega la Iglesia Católica, inclusive en, digamos, opinando sobre conflictos internacionales. A ver, yo creo que la Iglesia tiene que seguir siendo lo que ha sido desde su principio, desde su fundación. Una comunidad de fe, una comunidad de amor y sobre todo también un instrumento de paz. ¿Hacia dónde va la Iglesia? Yo creo que el Espíritu Santo es el que la guía y la Iglesia es lo que Dios quiere que sea. Nosotros tenemos que seguir trabajando para que sean verdaderas comunidades, una iglesia donde se viva, vuelvo a repetir, en el amor, en la fe a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia tiene que seguir avanzando y tiene que seguir caminando con todos los retos y todas las cosas que le propone el mundo de hoy, pero seguir siendo fiel a la doctrina y a la enseñanza del Señor. La iglesia tiene que ser fiel al Evangelio. Hay muchas propuestas, hay muchas cosas, muchas alternativas que hoy aparecen. La iglesia tiene que seguir y tiene que permanecer siendo fiel a las enseñanzas de Jesús. Entonces tenemos que acomodarnos, sin dejar de ser fieles al Evangelio, tenemos que acomodarnos a las circunstancias que ofrece el mundo. Pero también tenemos claro que la iglesia permanecerá, lleva más de 2000 años, porque esa es la promesa del Señor. Es la iglesia de Jesús, Él la ha fundado y Él mismo ha dicho, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así aparezcan todas las oleadas, las borrascas, las contradicciones, todo lo que aparece, porque la iglesia hoy sufre estigmatización, pero es la iglesia de Jesús, con pecados, porque somos conscientes de que nos hemos equivocado, hemos fallado, la iglesia ha fallado, está conformada por seres humanos, todos pecadores, pero es la iglesia de Jesús y cuenta con la gracia de Dios. Bien, la relación iglesia-estado parece un matrimonio indisoluble, especialmente en Colombia, creo yo, y no sé si de pronto en Latinoamérica.
¿Cómo ha sentido usted desde la parroquia lo que ha sido el apoyo del municipio, de la alcaldía para sus obras? Y si el municipio también ha contado con usted, con la parroquia, para llevar a cabo los eventos y todo. A ver, yo no sé si esa relación ha sido indisoluble. Yo creo que ha sufrido mucho deterioro, mucho deterioro. Sabemos que Colombia es un país en su mayoría católico, ¿no es cierto? Pero también hemos entrado en un laicismo que se promueve desde el Estado. Entonces, pero en el aspecto, digámoslo, Entre Ríos, yo creo que sí hay unas buenas relaciones, muy buenas relaciones. Hemos contado con un alcalde que se ha preocupado por el bienestar también de nuestra comunidad, de nuestra parroquia. Yo creo que conversamos mucho. De pronto no nos ven mucho por fuera, aunque sí conversamos también afuera, nos tomamos un tinto, en fin, pero yo creo que ha mejorado mucho, hay muy buena relación, sobre todo hay mucho respeto de la alcaldía, de la administración hacia la parroquia, y de igualmente pues nosotros entendemos, comprendemos que el alcalde es la primera autoridad y que por lo tanto pues también tenemos que respetarle, y cuando está el respeto hay buenas relaciones. Qué bien. Me tocó asistir tal vez cuando estaba yo en mis años jóvenes de juventud, a Tenche. Había un centro allí donde nos congregaban a feligreses de distintas parroquias. ¿Eso se acabó, padre, o eso todavía funciona o funciona en otra parte? ¿Hay algún punto de encuentro que sustituya lo que fue Tenche en ese momento? Tenche fue el primer centro de pastoral, digámoslo así, de la diócesis, donde se empezó a pensar en una pastoral unificada para las parroquias. Antes era lo que el párroco hiciera en su parroquia y estaba bien, todos teníamos como ese compromiso, ese trabajo, pero después se empezó a pensar en un plan para la diócesis de pastoral. Y yo creo que Tenche fue el inicio. Tenche no siguió funcionando porque conocemos pues, que está en un lugar más apartado, con carreteras destapadas, pero se volvió a pensar en que habría que tener un lugar donde encontrarnos y empezó el Centro de Encuentros Diocesano en el campus de la universidad, donde funciona también la Universidad Católica. Sí, allí se hace la promoción. Claro. Quería de pronto, para claridad de quienes ven esta producción, decirles que Tenche es una vereda ubicada entre los municipios de Carolina y Angostura, como dice el padre, en una región muy rural todavía, con carreteras sin pavimentar, y bueno, era el punto de encuentro. Pero me gustaría mucho, padre, que pronto nos ayudara a entender, la Universidad Católica del Norte está jugando un papel fundamental entonces en lo que era Tenche, más o menos, en la cuestión pastoral. A ver, no, la universidad como tal no. Ajá. Aunque la universidad pues participa de la pastoral diocesana, apoya la pastoral diocesana, pero es netamente propio de la diócesis como tal, con un equipo diocesano que se llama el EDAP, el Equipo Diocesano de Animación Pastoral, que podemos decir que es como el motor que mueve la pastoral diocesana. En las parroquias, el EPAP, Equipo Parroquial de Animación Pastoral. Entonces, en la parroquia, el EPAP es el motor de la pastoral parroquial y el EDAP, desde la diócesis, entonces es como el motor de la pastoral. La Universidad Católica lo apoya, desde luego, está también comprometido con este proyecto, con este proceso de pastoral, que hoy se llama el PIP, el proceso parroquial de renovación o de pastoral de la iglesia particular. Entonces, pero la universidad como tal está incluida, está vinculada mejor. Perfecto. Le quería preguntar de pronto, ¿usted ha establecido algún paralelo, las coincidencias entre este municipio, que ahora es su nueva patria chica, y Amalfi, que fue el municipio que lo vio nacer? De pronto, ¿qué encuentra
de común en ambos municipios? Bueno, yo creo que pues tiene también la fe de nuestros mayores que persevera, lo que la piedad popular. Es un pueblo también de muchas ventajas de empleo, que también las tiene pues Entre Ríos, que Entre Ríos ha dado muchísimos sacerdotes. También Amalfi ha sido cuna de muchos sacerdotes. Si el clima es distinto, pues ya tenemos que hablar de un clima templado en Amalfi, Claro. que es cafetero, que ha incursionado también en la mina, es panelero, y aquí sabemos que es leche, tomate de árbol y otros productos. Perfecto. Bueno, padre, nos acompañan acá pues 3 personas, 4 con la psicóloga María Isabel, y de pronto quería empezar por Isabela. Isabela es una persona que me acompaña en un programa que oriento yo desde la Secretaría de Educación y Cultura para el mejoramiento de la lectura, la escritura y la oralidad. Isabela, la escucha el padre Rodrigo. Hola, padre, ¿cómo está? Isabela, buenas tardes. Bueno, yo pues escuchándolo a usted, como todo lo que dice, su preocupación muchas veces por las nuevas generaciones, como digámoslo con los sacramentos, lo que usted decía de la comunión, de que se ha perdido mucho como el verdadero sentido con el que se hacen ese tipo de cosas, y la enseñanza y la educación que usted dice de la iglesia, que viene desde el hogar. Yo le quiero hacer una pregunta pues muy relacionada con lo que yo en esta vivo o experimento. ¿Cómo cree usted que se enseña o cómo cree usted que se educa la religión en los colegios actualmente? ¿Cree usted que sí se da una correcta educación, una correcta enseñanza? ¿Cree que debería ser algo más desde el hogar y no algo tanto del colegio? ¿O cree usted que se debería antes fomentar más la educación religiosa, y de qué manera en los colegios? A ver, yo pienso que en nuestros colegios, si no son colegios que tengan el sello cristiano católico, cuesta un poquito que se piense en formar en el aspecto espiritual, en el aspecto religioso. Pasa muy de largo en la formación en el aspecto religioso. Pero por eso decía ahora que la primera iglesia es la familia. Mire, en la familia es donde aprendemos a amar a Dios y amar al prójimo. Es la familia donde nosotros aprendemos los valores cristianos, religiosos, y también los valores y los principios para la construcción de una sociedad mejor. Entonces, antes había una mejor formación en los colegios, en las escuelas, en el aspecto religioso. Hoy no le podemos dejar esa formación a los colegios y quedarnos tranquilos. No, porque sabemos que no está, que eso ya ha ido pasando, cada vez es menos, hay muchas limitaciones para poder estar en una formación religiosa. Hoy en los colegios ya no se le permite a la iglesia pues entrar como lo podía hacer antes. Hoy ya no es así. Por eso es la familia la que tiene que abanderarse, tomar posesión de esto, y por eso necesitamos que nuestras familias sean auténticamente cristianas. Marta Cecilia Quintana Aguirre es una ama de casa de acá del municipio de Entre Ríos y ha querido interactuar con nosotros en esta tertulia intergeneracional. La escucha el padre Rodrigo. Marta. Padre Rodrigo, buenas tardes, a todos muy buenas tardes. Padre, la pregunta mía es pues sigue con el mismo tema de los jóvenes. ¿Qué pasa? Yo fui catequista, ¿cierto? Yo tengo un hijo, mi hijo tiene 25 años. Yo creo que yo a mi hijo le enseñé todas las bases morales para que viviera, ¿cierto? Y de la iglesia, y las reglas de la iglesia y todo. Mi hijo en estos momentos, yo le digo ateo.
porque me dijo, yo hago mi rosario todas las noches, yo lo invito a que hagamos el rosario, yo me hago los 1000 Jesuses y él se burla de mí. Él pues es un joven, pero la pregunta mía es, actualmente hay un catecismo que se llama el Catecismo del Padre Astete, ¿cierto? Actualmente ese catecismo se puede llamar como obsoleto o todavía se puede regir y que los pelados de ahora lo puedan tomar en cuenta. A ver, de ninguna manera podemos pensar que el catecismo sea obsoleto, porque el catecismo en cualquier época son las enseñanzas de Jesús y la doctrina de la iglesia. Eso no cambia. De pronto cambia la manera de exponerla. Entonces, el catecismo del Padre Astete eran preguntas y respuestas. Siguen siendo la misma doctrina, sigue siendo la misma enseñanza, pero hoy hay que exponerla de otra manera. Porque de pronto era lo del tiempo y a veces pienso que ha sido o ha faltado mejor, era lo que se podía, era lo que se hacía, pero cuando no nos limitamos meramente a que el catecismo sea algo de memoria, sino que más bien llevamos al niño o al joven a tener una experiencia de Jesús, las cosas no cambian. Va a seguir siendo fiel a sus enseñanzas, a sus valores o a sus principios. Porque cuando nos llenamos de muchos conocimientos, de muchas cosas, pero no las vivimos, no las practicamos, no nos llevan a un encuentro personal con la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo, las cosas cambian. Entonces el muchacho ya se aleja de su fe, de sus enseñanzas. Cuando se tiene una experiencia de Jesús, el Hijo de Dios, que murió y resucitó para darnos vida a nosotros, yo creo que se permanece en la fe y en las enseñanzas. Entonces, el catecismo es el mismo, el Dios que aparece enseñado en el catecismo del Padre Astete es el mismo Dios de hoy, pero lo presentamos sí ya de otra manera y con las posibilidades que tenemos en la sociedad. Lo que el mundo de hoy, digamos, nos ofrece. Hoy hay mucha tecnología, hoy hay muchas cosas, en ese tiempo no la teníamos o no estaba, entonces todo cambia, pero la doctrina y las enseñanzas son las mismas. De la mano de Óscar Orlando Lopera Pérez, escribí mi primera columna, hace ya más de 40 años, Memorias a Efigenia, recuerdo. Don Óscar es profesor ya pensionado, siempre prestó sus servicios acá en el Liceo San Luis Beltrán y ha querido interactuar con nosotros. Lo escucha el padre Rodrigo, don Óscar. Buenas tardes para todos, agradezco mucho pues la invitación a esta tertulia, digámoslo así, muy representativo por demás. Y veo que en todos ustedes hay unas preocupaciones como las que tenemos todos los días, todos, como formadores que fuimos, como padres de familia también, que tuvimos unos hijos que formar y muy al pie de ellos. Yo me identifico plenamente, en absoluto, con todo lo que el padre Rodrigo ha manifestado, porque realmente hemos tenido la oportunidad algunas veces de compartir algunas cosas, pero las preocupaciones que tenemos hoy son muchas, porque ahora conversaba yo con la señora en la cuestión de la tecnología y todas estas cosas, con los muchachos esto cambió todo en absoluto, y uno que ya pasó por la época que pasamos nosotros, que no había todo esto, todos estos nuevos cambios, todas estas renovaciones que hay en todos los órdenes, sí vamos sintiendo todo lo que se va perdiendo y que se ha perdido. Y si aquí al frente no está la familia, como decía el padre ahora, ese es el fuerte de todo y de ahí empieza todo, el soporte de todo, ese diálogo permanente de los educadores con ellos para convenir muchas situaciones de manejos de los hijos. Entonces los hijos se perdieron, se fueron perdiendo en ese ambiente. Y hoy, con mucha preocupación, ve uno que pasa uno de los muchachos ni siquiera saluda, ni siquiera dan un saludo. Es preocupante porque
En eso se insistía mucho tiempo atrás. Yo llevo 27 años de pensionado y jubilado y trabajé inicialmente me tocó trabajar en Andes y de Andes pues pasé para acá, para Entre Ríos. Pasaba por muchos sitios y bueno, uno siempre compara las cosas. Fui coordinador también. Ahora como formador estamos muy al tanto de los estudiantes, muchas cosas, pero la preocupación era de todos los educadores en aquel momento. Yo pienso que eso ha cambiado, se ha dejado mucho y la vocación como vocación no se va sintiendo en ellos. Porque los muchachos a medida que uno se acercaba a ellos los atraía una cosita a la otra y la orientación, y no solamente en la institución, sino por fuera. He tenido la oportunidad de conversar con muchos jóvenes que están actualmente estudiando muchas situaciones y muchas preocupaciones que hay, y he aprovechado esa oportunidad pues como para orientar y ayudar en algo, pero sí veo que la cuestión es muy de fondo. Se ha perdido mucho aún en la ética, en el trabajo. Entonces es como las preocupaciones máximas. Me tocó también trabajar mucho unido a la iglesia cuando el padre Lisandro estaba aquí de párroco, cuando inició el plan de renovación y evangelización de la diócesis de Santa Rosa, con el EDAP y con el EPAP. Y desde esa época venimos pues como muy coordinados con esto, y a nosotros nos hace mucha falta la iglesia, y los muchachos, los hijos míos, yo estoy muy al pie de todos ellos, vienen a pesar de sus situaciones y lo que ellos manejaron, siguen intactos con la iglesia y no pierden la oportunidad con la iglesia en muchas situaciones. El padre ya es conocedor, los conoce a ellos muy bien. En todo caso, yo le agradezco mucho esto y estoy en la misma preocupación que está el padre Rodrigo. Muchas gracias. María Isabel Jaramillo Alzate es psicóloga y está desarrollando a través de la Fundación Carisma o de la Corporación Carisma un programa que se llama Salud para el Alma en Entre Ríos. María Isabel, la escucha el padre Rodrigo Cifuentes. Padre, agradezco infinitamente que usted sea una parte tan importante y significativa en esta población, en este municipio de Entre Ríos, y ser un facilitador y motor de salud para el alma para tantas personas. En especial, y que he sido testigo importante en el acompañamiento a los enfermos, en esta pastoral de la salud, donde vemos cómo los enfermitos y los cuidadores necesitan, todos necesitamos, pero ellos en especial, estas píldoras para salud en el alma y para el alma. Gracias, Padre, por eso. No, a usted muchas gracias, María Isabel. Entonces, con esto damos por terminado un número más de Tertulia Intergeneracional. Agradezco enormemente la participación, la buena voluntad del padre Rodrigo Cifuentes, que nos ha propiciado este espacio aquí dentro de su casa cural, María Isabel, don Oscar Lopera, Marta Cecilia e Isabela. Igualmente al equipo técnico comandado por Jade Grisales, para que esto sea posible y le esté llegando a toda la comunidad de Entre Ríos, para que quede documentado entonces lo que ha sido la gestión de nuestro buen párroco, el padre Rodrigo Cifuentes. Muchas gracias. Bueno, no, agradecerles a ustedes la invitación y la oportunidad también que me dan para expresarme. Usted decía que agradecía el espacio de su casa cural. La casa cural no es mía, es la de todos, es del pueblo. Yo aquí estoy de paso, esta casa me la prestan un tiempo, pero la casa cural es la casa del pueblo. Entonces es la casa de todos, ¿no? Todo con mucho gusto y con mucha generosidad, y sobre todo también con mucha alegría. Me da mucha alegría el poder participar en este momento, porque hay muchas cosas que a uno se le pueden quedar y hay muchas cosas que no tenemos la oportunidad de expresar o de decir, porque nuestras celebraciones de todas maneras también son limitadas, tienen también sus normas para no salirnos de la liturgia y a veces para no cansar al auditorio, a los fieles. Nos privamos de decir muchas cosas, pero este es un espacio muy bueno que agradezco que me lo hayan brindado también, y a ustedes su participación.